buenas tardes, bienvenido a la Feria Internacional del Libro de Venezuela, a su 17ª edición aquí en Caracas, Venezuela, para toda Latinoamérica y el mundo. Vamos a realizar en este espacio el segundo seminario internacional de narrativa, ficciones y realidades en la literatura, para conversar sobre un tema que más que es una pregunta siempre abierta, una pregunta que se hacen siempre los escritores, los lectores, la escritora y la lectora, lo que se refiere a ficción y literatura, ficción y realidad. Tenemos con nosotros a Perla Suez, estamos encantados de tenerla aquí en Venezuela, en Caracas, Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos 2020. Y con nosotros también está Luis Brito García, que tiene una cantidad de premios también, todos son reconocidos, pero el que uno más recuerda son los premios Casa de la América, tanto por su libro de cuentos Rajatabla y su novela Abra Palabra. Entonces, y las dos obras de estos escritores tienen mucho que ver con la realidad y con la ficción. Voy a empezar primero con Perla. Por favor, ¿cuánto tenemos? Tenemos una advertencia en tu libro. ¿Qué significa esa advertencia? ¿Qué significado tiene? Yo creo que tiene que ver con que la ficción es la experiencia de poner en tensión. No se escucha bien. Hola. Tu pregunta, Raúl, es muy interesante porque en realidad pone en cuestión la experiencia fundamental que tiene la ficción de poner en tensión el lenguaje, ¿no? Entonces, también en la advertencia es una manera también de hacer un ejercicio de simulación con la palabra, cuando confiamos en que el lector es alguien que piensa, que tiene un espíritu creativo y crítico y que es capaz de dar vuelta a las palabras, ¿no? De eso se trata. Y es decir, de no uno como escritor, que ya no lo es, sino que es un narrador el que cuenta la historia, uno está lejos como autor detrás del telón, en realidad está jugando con el lector a advertirle lo que no tiene que hacer. Pero precisamente lo que estamos jugando en la novela, en el caso del País del Diablo, es lo que no pasó en la realidad. No me interesaba contar una novela histórica, ¿no? Porque, bueno, una novela histórica trata de reproducir, que no es lo que yo hago, respeto ese ejercicio literario, pero no es mi experiencia. Es más como contar la historia como fue, como querer reconocer esa historia como fue. Y para mí la experiencia de la ficción es justamente transgredir, ¿no? Es rebelarse contra esa realidad que me contaron y la que no me contaron. Es decir, yo intenté en la experiencia con Lum, el personaje principal del País del Diablo, una niña mapuche que se encuentra con 5 soldados en pleno desierto de la Patagonia Sur Argentina, en una época lo que se llamó el general Roca, que fue el presidente de la República Argentina, bueno, en la época que él se propuso exterminar al pueblo mapuche y esa, evidentemente, en toda historia, en toda ficción, que es el caso mío, nunca se puede destruir un pueblo completamente, porque siempre hay sobrevivientes que van a contar. Y un poco el personaje principal de la novela es eso, es Lum quien toma las riendas de la historia, como el desierto mismo es el protagonista,
toma las riendas de la historia, de una historia inventada. No es la que ocurrió, es otra. Es la que mi mirada del mundo, mi visión ideológica me permitió contar a partir de toda la documentación y todas las lecturas que hice. Pero es absolutamente un juego, la advertencia, falseando la realidad que me contaron. Es decir, esa que yo aprendí en la escuela fue la que me quisieron tapar. Y yo la que quise destapar es esta, digamos, la que pude. En pocas palabras, lo que hoy es como historia oficial es una falsedad. Tal cual, y haciendo tu ficción, en tu libro, estás contando la historia verdadera, lo que de alguna manera fueron los procesos de estos pueblos que fueron diezmados. Tal cual. No sé si lo logré, pero el intento fue con un gran respeto trabajar sobre la cultura de los pueblos originarios. Tengo un gran respeto, después de haber leído la cosmogonía del pueblo mapuche, de interiorizarme, documentarme desde la antropología hasta el chamanismo, ¿no? Y todo eso que se despreció en la educación, en la cultura, porque en mi país, Argentina, digamos, era visto, todo lo que es de los pueblos originarios, era visto como lo incivilizado, la barbarie, ¿no? Y eso es lo que aprendimos en la escuela, digamos. Y yo quise dar vuelta porque yo dije, acá hay una historia muy bella, y cuando empecé a interiorizarme de todo ese universo, esa cosmogonía impresionante, me cambió el curso de mi propia vida escribir esto, ¿no? Lo escribí con pasión, con amor y con sufrimiento al mismo tiempo, ¿no? Porque es eso, la escritura también, ¿no? Un poco eso. Pero yo he leído algunos de tus libros, porque bueno, vivimos en un mismo continente, pero la verdad es que para que los libros circulen en todo el territorio es dificultoso, ¿no? Le ha sucedido a Luis Brito también con sus libros que surgen aquí en Venezuela, pero para que lleguen a otras latitudes cuesta. Pero a mí me ha tocado conseguirme con unos cuantos libros tuyos. Uno es la trilogía de Entre Ríos, y surge también el mismo canon, ¿no? Que trabajas parte de tu memoria para contar historias, y muchas veces lo trágico no es meramente una anécdota, sino un síntoma de una sociedad, de algo que está sucediendo, y lo transforma en ficción también. Muchas veces la ficción te permite a ti decir mejor las cosas que contar los hechos verdaderos. Es tan acertado lo que dices, porque yo creo que la ficción toma la memoria, pero no la memoria como el recuerdo de lo que pasó, de la nostalgia del pasado. Eso no me interesa. A mí me interesa que la ficción tome lo que pasó, lo dé vuelta, lo transforme, lo proyecta hacia el futuro, porque esa es la ficción, ¿no? Llevar al futuro, hacia adelante lo que no pasó, contar la otra historia, esa que decía yo que nos ocultaron o que la historia oficial no permitió contar. Nos cerró el camino para que no veamos, no podamos leer entre líneas lo que está ocurriendo. Pero yo creo que hay algo también en la sangre, digo, cuando hablo de los ancestros, en el caso de la trilogía de Entre Ríos, digo, pero yo que vengo de mis bisabuelos que escaparon del zar Nicolás de Rusia, escaparon de las matanzas, embarcaron a mi abuelo a los 15 años en Memorias de Vladimir, cuento eso, y él lo embarcan con un tío, un supuesto tío, y eso yo lo sabía, y con eso yo trabajé, que él viene con un gallo domesticado, un gallo como si fuera una mascota, viaja a América y llega, y bueno, todas las sensaciones de ese niño, de experimentar, de venir de un mundo sin nada, con una mano adelante y otra atrás, y llegar a América, y pensaba en las masas de seres humanos que vienen de África, Europa, que los colonizaron y que después ahora los expulsan y no tienen lugar donde vivir. Esos niños, y dije, bueno, no está tan lejos de la historia de mis bisabuelos y de mis abuelos, ¿no?
el sufrimiento de encontrar un lugar en la tierra. ¿Cómo puede ser que no haya un lugar en la tierra para esos seres? Y Lum, en el siglo XIX ya también los expulsaron de sus propias tierras, ¿no? Las tierras ellos fueron los pueblos originarios que se instalaron ahí. Tenían todo su mundo y de pronto eso lo querían alambrar, es decir, cercar para convertirlo en propiedades privadas, y eso se hizo, pero no pudieron, porque por suerte hay un pueblo mapuche en toda la Araucanía que comprende Chile ahora también, ¿no? Y la cultura sigue. Siempre hay sobrevivientes, por suerte. Por suerte. Por suerte, sí. Como escritora, cuando te planteas la historia para narrarla, ¿qué te induce? ¿Qué es lo primero que buscas para escribir? Pregunta difícil porque no siempre es lo mismo, pero creo que hay un disparador a veces, ¿no? A veces una imagen que veo, que me parece que aparece, veía a mi bisabuelo, Vladimir, lo veía a mi bisabuelo, Vladimir, y me lo imaginaba con un pantalón rotoso, atado con un cinto apenas, y su madre despidiéndolo y dándole el mandato: anda y vive. Eso es todo lo que le dijo. Y en ese caso fui creciendo como imagen. A veces el disparador es la propia experiencia y el azar mismo, ¿no? Con El País del Diablo, creo que si no hubiera sido invitada a dar una charla en Santiago de Chile, nunca hubiera nacido El País del Diablo, porque me habían llevado al hotel y yo dije, ahora salgo a tomar un poco de aire fresco y a dar una vuelta, y me avisaron que a la vuelta había una librería. Me paré en la vidriera y vi un libro que se llamaba Memorias del Lonco Pascual Coño. Estaba en mapuche, bilingüe y español. Y entré y lo compré. No me pregunten por qué, porque había libros de escritores ingleses, de escritores rusos que amo. Toda la literatura rusa para mí es muy importante porque me la transmitieron mis padres, Dostoyevsky, bueno, Tolstoy, tendría que nombrar a todos, Chekhov, todos. Y no, fui directo a ese libro y dije, claro, yo ya había contado la historia de mis ancestros en la trilogía de Entre Ríos. Ahora tenía que contar la historia de los otros ancestros, los de mi pueblo, donde yo nací, donde mi tierra, que es Argentina, en la Mesopotamia ya estaba contado. Ahora me tocaba buscar ese lugar donde está Lum, que era la tierra donde ella vio cómo exterminaban a su pueblo, cómo lo exterminaban, y ella toma las riendas de la historia y va haciendo justicia por mano propia, porque no hay otra en ese. Es el camino de la resistencia, ¿no? Y de ahí arrancó, pero varía un montón. Un libro para niños como Espero, que es la historia de un perrito, estoy hablando ahora de libros para los más pequeños, resulta que ese libro lo compran personas de 40 hasta 90 años y tiene más efecto entre los grandes que entre los niños, porque hay como un despertar de ver como un perro que espera, un perrito que espera a sus dueños, espera, y luego la realidad hace que lo que aparezca no es lo que él espera, sino siempre es otra cosa. Esos saltos que uno puede dar, ¿no?, en el lenguaje, que permiten, yo creo que esa es la ficción, poder dar saltos y dejar cuestionando sobre la realidad, haciéndose preguntas. Sé que lo más importante de la ficción es que haga que el lector se haga preguntas, se interrogue sobre su propia vida, sobre lo que le pasa, sobre la identidad, sobre todo lo que hace al despertar de la vida humana, ¿no? Y también ese perrito está humanizado ahí, pero bueno, depende del caso. Muchos escritores piensan que existe la musa para poder escribir y piensan que todo tiene que ser extremadamente ficción para que no se conecte con la realidad. ¿Hay posibilidades de tener esa musa y lograr no conectarse con la realidad en la ficción? Yo estoy en la postura justamente opuesta. Yo creo que el oficio del escritor es mucho trabajo. Es trabajo, disciplina, lectura,
profundizar en lo que uno quiere contar y luego recién empezar a trabajar, corregir, borrar, tirar, decir esto no va, acá no va, esto está mal. Y lo hago leer con un montón de gente a los borradores y vuelvo a corregir sobre las críticas. Me parece que la crítica del otro que te está mirando lo que escribiste ayuda un montón para dar saltos y hacerlo crecer al texto, ¿no? Para mí ha sido fundamental y creo que no existe la musa, que sí existen las ideas y que uno puede tomarlas y bueno, y tampoco, bueno, sí hay algunos escritores grandes, talentosos, que admiro, que han dicho que se han sentado y escribieron, no sé, una novela de un tirón. Para mí es mucho trabajo, son años, 3, 4 años mínimo para El País del Diablo, por ejemplo, más la documentación, que no estoy contando. Y bueno, y eso decía, Borges decía que publicaba para no seguir corrigiendo. Y un poco es eso. Uno publica porque si no, yo ya le había sacado como 50 hojas, páginas, al País del Diablo, y el editor mío, que sabe muchísimo de literatura en Edasa, en Buenos Aires, me dijo, ¿qué Perla que estás haciendo? ¿Lo estás achicando cada vez más? No lo toques más, devuélvemelo. No, le digo, todavía falta un poquito más y ya te lo doy. y ya cerré ahí, pero siempre me parece que menos es más. Esto es una regla de oro, de las pocas reglas de oro que tiene el arte, no solo la literatura, que lo dijo el arquitecto Pey cuando hizo la pirámide invertida en el Louvre en París. Él quería replicar eso que había, esa pirámide, pero de otro modo, ¿no? La hizo hacia abajo y dijo, menos es más. Y yo leí eso y a mí se me clavó en la escritura que con poco uno puede decir mucho. Y bueno, uno tiene la escuela del minimalismo, ¿no? Creo mucho en cuanto más, digamos, menos adjetivos, ¿no? Porque no respete la gran literatura barroca, que yo, El siglo de las luces de Alejo Carpentier, por ejemplo, es una maravilla, pero no es no es mi ritmo interior, no podría escribir ahí, ¿no? Entonces me conformo achicando, digamos, contando, buscando la precisión, la síntesis, la elipsis, todo el tiempo, ¿no? Pero eso es recurrente además en toda tu obra. Sí, no puedo de otro modo. Sí, efectivamente obsesivo y recurrente. Sí, total. Qué problema para los editores que necesitan tener unos libros muchas veces más gruesos, y algunas veces hay otros escritores que escriben voluminosamente y le piden que lo achiquen. Que lo achique, tal cual. Sí, me han pedido varias veces si puedo completar con más hojas, pero no puedo, siempre es corto. El País del Diablo ha tenido además, el primer reconocimiento que tuvo fue el Sor Juana Inés de la Cruz. Así en 2015, un premio que se otorga en México. Y bueno, este premio Rómulo Gallegos, no te preocupes, este premio Rómulo Gallegos es realmente una constatación, además con un extraordinario jurado que tuvo Vicente Batista por Argentina, Pablo Montoya por Colombia, el anterior premio Rómulo Gallegos, y Laura Antillano por Venezuela. Cuando tú me preguntabas de las imágenes en El País del Diablo, fueron surgiendo espontánea y caóticamente, me sorprendieron y salieron a mi encuentro de modo frenético y vago. A veces esas imágenes a punto de estallar aparecían como personajes acostumbrados a las ofensas y al desarraigo, y me miraban como albergando una secreta esperanza, como si estuviera en mis manos reconstituirlos y sacarlos de esa humillación en la que vivían, y todo ocurriera en una atmósfera extraña, impuntual y constante. Siento que esas imágenes en El País del Diablo fueron naciendo como epifanías, como decía Joyce en Dublineses, esas revelaciones que acontecen de repente y nos permiten atisbar verdades profundas, ver con la percepción más allá de los ojos y de la razón.
sabía que la única forma de avanzar en la narración era tomar riesgos, borronear y empezar a contar. Porque a un escritor, lo que ha vivido, le deja siempre marcas que luego lo acosan como un urgente mandato para que se libere de ellas, convirtiéndolas en historias. Los elementos autobiográficos nos proveen un caudal de ideas y experiencias que buscan conjurar la presencia de fantasmas de la propia infancia y que los colocan en territorios febriles muy diferentes. Las historias se construyen cuando la realidad y la ficción se articulan y trabajan un tejido, combinan una trama, combinan elementos dentro del lenguaje. La trama nos impulsa a la acción y a hacernos preguntas que con su sola fuerza llenan los vacíos, encienden la mente y nos dan la posibilidad de leer entre líneas. Un poco es lo que te dije en otras palabras, creo. No, más ajustado un poco a la escritura. Bienvenido siempre entre la escritura que Gracias. nunca deja de ser oral, es decir, Totalmente. ahí empezó todo. Ahí empezó todo, con el fuego. Con el fuego, exactamente. ¿Qué fuegos son los que a ti te animan en la literatura? ¿Qué referentes tienes en la literatura? ¿Quiénes son esos fuegos? Son tantos. Uno lleva puesto una biblioteca, de alguna manera una biblioteca propia, ¿no? Yo tuve la suerte de tener padres muy lectores, que venían de mis abuelos, que también eran muy lectores. Tengo una foto de mi abuelo bajando la escalera y no pudiendo dejar de tener el libro en la mano. A él le sacan una foto con el libro leyendo y bajando la escalera, no sé cómo hacía para leer, pero bueno, lo hizo. Y mi bisabuelo arando la tierra con un libro en la mano y los bueyes adelante arando las tierras de la Mesopotamia en Entre Ríos. Así que realmente tengo un mandato adentro de mí, evidentemente, y mi padre era un médico de pueblo, pero un gran narrador. Él, las veces que lo encontraba alrededor del hospital donde trabajaba, era médico del hospital ferroviario, de los ferrocarriles, bueno, amado por todo el pueblo, muy querido, y yo no sé cómo esos enfermos no se morían, porque él se paraba en el centro de la escena, todos con guardapolvos blancos, médicos, enfermeros, y él contaba historias permanentemente. Y él desde niña me enseñó una cosa que voy a decir en la ceremonia del Rómulo Gallegos, pero me viene ahora el alma y lo tengo que decir. Él me enseñó que lo que decía Calderón de la Barca, que la vida es sueño y los sueños son, no es verdad. Que la vida no es sueño, es aprender a despertar. Y eso para mí ha sido un fuego, porque cuando yo entré a la universidad y empecé a leer Calderón de la Barca, yo sabía, me pegaba eso de mi abuelo, de mi padre, que la vida es aprender a despertar. Dice, no es así. O sea, le discutía al profesor que la vida no es sueño. Así que, bueno, me enseñaron a leer entre líneas, a preguntar. La vida es preguntas, también es inquietud. Y la literatura y la lectura es eso, es poder inquietar al otro, ¿no? Si no, no vale la pena. No vale la pena leer, no vale la pena escribir, si no hay preguntas de por medio y si no interpela al otro, ¿no? sobre la riqueza de algo que uno quiere contar. Y así empezó la historia de la humanidad, digamos. Dos hombres se juntaron frente al fuego, descubrieron el fuego y encendieron sus mentes y empezó el despertar, ¿no? Bueno, el diálogo, la conversación y también las diferencias y también la guerra. Pero bueno, eso es parte de la condición humana. Sería otro cantar. Gracias, Perla. No, gracias a ti.